Vean aquí en Lucas 15. Tenemos una hermosa historia sobre el hijo pródigo. Muchos de ustedes conocen esta historia. La comparte nuestro Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo: Padre, dame mi porción, dame mi parte de los bienes. Es decir, no puedo esperar a que mueras. Eres fuerte, dame mi porción de los bienes ahora. El padre con tristeza dividió las porciones. Lean esto con atención, pongan el versículo. Dame mis bienes. Él les repartió los bienes, no solo al hijo que se los había pedido. ¿Notan eso? Él les repartió, el hermano mayor también lo obtuvo. Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bajamos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra, el cual le envió a que apacentase cerdos. Todos conocen la historia, es muy triste. Nadie le daba nada. Nadie le daba nada. Pero estaba gastando el dinero con sus amigos. ¿Dónde están sus amigos ahora? Nadie le daba nada. Luego vio la comida de los cerdos, e incluso la comida de los cerdos se veía apetitosa. Y luego se acordó, bajamos, y volviéndose en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fue el pensamiento de bondad y amabilidad de su padre hacia un empleado. Amén. Y debemos ser buenos con nuestros empleados. Si tienes a un empleado viviendo contigo en la casa, debes ser amable y bueno con ellos. Aliméntalos bien. Aliméntalos bien. Amén. Entonces fue la bondad de su padre lo que lo llevó a arrepentimiento. Amén. Si mi padre podía tratar con amabilidad y bondad, incluso a sus sirvientes, él dijo: yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. De hecho, está diciendo: hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. ¿Por qué? Ellos tenían pan de sobra, y él pensó: ofendí a mi padre, nunca podré ser su hijo de nuevo, pero déjame ser un jornalero. Y el siguiente versículo dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, me encanta esto. ¿Cómo puede un hombre ver a su hijo a la distancia, a menos que esté viendo el horizonte todos los días, cierto? Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por cierto, la palabra en griego aquí para le besó es repetidamente lo besó. ¿De acuerdo? Sin cesar. Hago mucho eso con mi hijo. Cada vez que está cerca de mí, lo sujeto y le beso la cabeza mucho. Amén. Y por cierto, padres, sus hijos siempre crecerán íntegros, normales. Si un padre muestra afecto físico, nunca tengan miedo, son los estrictos, los que deben preocuparse. No tocar, no besar. Cuando son jóvenes, bésalos tanto como puedas, abrázalos, ámalos, y ellos crecerán siendo hombres reales. Amén. Amén, Pastor Prince. Y el hijo dijo al padre: Padre, Abba, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hace tiempo les dije que el mejor vestido en hebreos es el primer vestido. Amén. El primer vestido pertenece al hijo mayor, reservado para el hijo mayor. Traigan el mejor vestido y pónganselo. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Bajo la ley, a Moisés le dijeron: quítate los zapatos, porque es suelo santo. Pero bajo la gracia, Dios dice: póngale calzado en sus pies. Tiene derecho a estar en mi presencia. Amén. Y traigan al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. No sé si se dan cuenta o no, ellos no mataron al becerro gordo atrás en la cocina. Mataron al becerro frente al muchacho. Dios quiere demostrar el precio de la cruz. Algunas personas no quieren hablar sobre la violencia y las cosas terribles por las que Jesús pasó, pero necesitan saberlo. El precio de salvarte. No hay otra forma. Mátenlo aquí. ¿Han visto cómo matan a un becerro o a una vaca? Es muy violento. Amén.
y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es posible que tu corazón esté latiendo y estés muerto. Es posible que vayas a trabajar, vuelvas, trabajes 9 horas, 8 horas y regreses, conduzcas tu auto, comas comida buena, tu corazón está latiendo, pero estás muerto. Noten que el corazón de ese muchacho está latiendo, pero cuando él se alejó del Padre, estaba muerto. ¿Qué es la vida? La vida es cuando vuelves a la presencia de Dios, porque en la presencia del Señor hay vida. Amén. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. ¿Conocen la historia del hijo pródigo en el Nuevo Testamento? ¿Conocen la historia del hijo pródigo del Antiguo Testamento? La historia del Antiguo Testamento, ¿la conocen? Muy rápido. Solo son algunos versículos y voy a contárselas ahora. Deuteronomio 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, es contumaz, es terco y rebelde. Dice rebelde. Después de castigarlo constantemente, se niega a escucharlos. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y es glotón y borracho. Significa que vivía una vida sensual, como el hijo pródigo que se fue a vivir una vida alocada. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Déjenme intentar leerlo bien, tal vez signifique algo más. Luego todos los hombres lo matarán a pedradas. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Esta es la ley. Y la historia que compartí con ustedes es de Lucas 15. De hecho, es una familia hebrea. Y deben conocer la ley, ¿cierto? Díganme, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay una diferencia? Sí, vean la historia aquí, en Deuteronomio. Se refiere a una historia del Antiguo Testamento. En la historia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento dice que el Hijo fue desplazado, apedreado. En el recuento de Jesús, el Hijo fue reinstaurado. Ambos fueron bañados. El Hijo del Antiguo Testamento fue bañado con piedras. El Hijo del Nuevo Testamento fue bañado con besos. El Padre lo besó repetidas veces. El Hijo del Antiguo Testamento, el Hijo rebelde, obtuvo exactamente lo que merecía. El Hijo del Nuevo Testamento recibió lo que no merecía. El anillo, el becerro engordado, el mejor vestido, la celebración, el amor del Padre. En esta historia, bajo la ley, terminó en tristeza. En el Nuevo Testamento, terminó en canción. Haré una aliteración para que les ayude a entender. Tristeza, grandeza. Vamos a encontrar otra. En esta historia termina con muerte. En el Nuevo Testamento termina con fiesta fuerte. En la ley termina con un funeral. F. En el Nuevo Testamento termina con un festín. Quiero decirles algo. Nadie puede leer estas dos historias y decirme que no hay cambio. Nadie puede leer estas dos historias y decirme que no hay un cambio. El mismo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia, Pastor Prince? Y por eso, mi ministerio está bajo fuego en algunos círculos, porque yo predico la gracia, que es el evangelio de gracia. No hay ningún otro evangelio. Y dicen, ¿no conoces el Antiguo Testamento? Y ellos nunca citan esta parte. Nunca citan este tipo de ley. Esto es la ley. Esto es la ley. Por cierto, ¿sabían que esto es una ley que nunca se cumplió? De hecho, no hay ningún registro de ningún hombre en el Antiguo Testamento que siguiera esta ley de apedrear a su propio hijo, sacarlo a la plaza pública para que fuera apedreado. Ningún registro. Podemos decir que no cumplían la ley.
De hecho, nuestros corazones se dan cuenta de que esto no está bien. Pero es justicia. Bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, es justicia. Es como si un juez viera a alguien que mató a alguien más o destruyó a alguien y le diera una sentencia muy ligera. Amén. O lo dejara ir. ¿Están escuchando? Ven, es el mismo Dios. Pero ¿saben algo? Todo es por el otro hijo. Y ese hijo finalmente lo obedeció al morir en la cruz. Amén. Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Amén. El mundo está muriendo porque piensan en el Dios del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué entienden? La primera historia cumple con nuestro criterio de, sí, justicia, hasta que es nuestro hijo. Sí, justicia. Y hay algunos que dirán, esos predicadores, esas personas que hablan sobre ser saludable y todas esas cosas de salud y riqueza. Número uno, no hay un evangelio de la salud y la riqueza, se equivocan. Pero Dios dice, deseo sobre todas las cosas que prosperen y que tengan salud. Y no es espiritual porque el siguiente dice, así como prospera su alma, es salud física. Y Dios quiere que prosperes. Sabe toda esa doctrina, pero luego, cuando les dejan herencia a sus hijos, quieren que sus hijos tengan riqueza. Esas personas que no creen, y cuando sus hijos están enfermos, dicen, Dios ya no sana. Llevan a sus hijos al doctor para que los sane. E incluso dicen algunas veces en su púlpito que Dios envía la enfermedad para enseñarnos una lección y que ellos intentan obtener una lección al llevar a sus hijos al doctor. ¿Por qué no aprendes la lección? Porque en nuestros corazones, el corazón de un padre es diferente. Y ¿saben algo? Dios sabía todo el tiempo. Necesitamos entenderlo. Necesitamos la ley antes de que podamos ver los requerimientos de la justicia de Dios y lo mucho que podemos apreciar el amor y la gracia de Dios. Bajo la ley ves la mano de Dios, pero bajo la gracia ves el corazón de Dios. No hay contradicción. Jesús, el Hijo perfecto, el Hijo amado, hizo toda la diferencia. Verán, mientras el corazón de Dios está contenido, saben, contenido, que no puedes expresarlo porque eres un juez. Un juez se sienta en el asiento de juicio en las cortes judiciales. No puede seguir su corazón. No puede seguir sus emociones. Él no puede decir, eres rebelde. No puede decir eso, ¿entienden? Me aseguraré de que te golpeen en el trasero. 50 veces, 40 veces. No puede mostrar su ira. Él debe estar calmado, aunque por dentro esté hirviendo en ese caso. ¿Entienden eso? Debe hacerlo a un lado. ¿Qué ven? Su lado judicial. Ven su mano, pero no ven su corazón. ¿Amén? Dios fue así todo el tiempo. Dios era... Bueno, ese es otro sermón. ¿Por qué se dio la ley? Consigan la versión china. Se lee mejor. Le iba a pedir al pastor Joe que les leyera la primera página, pero por el tiempo lo dejamos así. En fin. El corazón de Dios estaba contenido bajo la ley, pero Jesús le dio a Dios una salida justa, un cimiento justo para ser el mismo. No es que Dios sea un Dios que juzga. Luego Jesús cambió el corazón de Dios y Dios dijo, ahora ya no voy a ser un Dios que juzga. No, no, no. Dios es siempre el mismo. Dios es amor. Él siempre es amor. Él siempre es amor. Dios hizo todo primero, y luego Dios hizo a Adán y a Eva para que lo disfrutaran. El corazón de Dios siempre es amor, el corazón de Dios siempre es bondad. Pero la ley, a Dios no le gusta la ley porque la ley limita a Dios, sino que el hombre tuvo que enfrentar la ley antes de poder apreciar la gracia de Dios. ¿Entienden? Pero Dios es liberado para ser el mismo. No es que Dios cambiará su naturaleza. Nosotros debemos nacer de nuevo, no Dios. Necesitamos ver a Dios desde una perspectiva fresca. ¿Dónde vivimos ahora? Aquí bajo la gracia, con un cimiento de justicia. Voy a cerrar con esto. Cerraré con esto. Vuelvan al versículo 21, en la última parte. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Sí, no hay cimiento de justicia para la historia del Hijo Pródigo en Lucas 15, donde Jesús nos compartió la historia. Entonces Jesús habría predicado en contra de la ley. Yo he sido acusado de predicar en contra de la ley, pero saben que no es verdad porque estoy predicando que la ley se cumplió. ¿Puedo oír un buen amén? ¿O Jesús es culpable de decirles que ignoraran esa ley de Dios? No, Él es quien nos la dio en el Antiguo Testamento. Amén.
Pero ahora hay un cimiento de justicia. Alabado Dios. Enfóquense bien. Amén. Cerraré con esto. ¿Ven esto en el versículo 21? ¿Saben qué versículo viene después de ese? Sin hacer trampa, no vean su iPhone o su Android. ¿Saben qué versículo viene después de ese? Sé que es el versículo que todos memorizan después de Juan 3:16, ¿cierto? ¿Saben cuál versículo viene después? ¿Quieren saberlo? Es un tema totalmente diferente, pero relacionado a esto. Les encantará esto. Este es el versículo 21. ¿Cierto? Versículo 22 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgaras de un madero. Siguiente versículo. No dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, porque el colgado es maldito por Dios. Ahora, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Saben de dónde es esta cita? La acabamos de leer. Deuteronomio 21. Que la bendición de Abraham venga sobre los gentiles en Cristo Jesús, que recibamos la promesa del Espíritu a través de la fe. Ahora, quiero decirles algo. La crucifixión aún no era inventada. En el tiempo del Antiguo Testamento no la inventaban aún cuando se dio la ley que acabamos de leer en Deuteronomio 21. Eso aún no se inventaba. Vuelvan a la ley de nuevo. De hecho, la ley dice, vuelvan. ¿Qué dice? Bajen. Dice que lo maten. ¿Ven eso? Que lo maten. Versículo 22. Y lo cuelguen en un madero. La crucifixión es que mueras mientras estás colgado. Es misericordioso en sentido. Es un castigo capital, que muera, y luego póngalo en un madero. En el madero no significa crucificarlo con clavos, es atarlo al madero. ¿Por qué? Es una maldición. Simboliza una maldición. Ese hombre es maldito. La cosa es que si le preguntan a cualquiera de sus amigos cristianos esta pregunta, ¿por qué Jesús colgó en el madero cuando el castigo capital de los judíos era que lo apedrearan? ¿Cierto? Acabamos de leerlo. Apedrear al hijo rebelde. Pero ¿por qué Jesús colgó en la cruz? ¿Por qué no fue apedreado? ¿Por qué? Si dices que la sangre de Jesús nos salva, la sangre de Jesús nos limpia, apedrearlo también hubiera producido sangre. Verán, a veces las personas no piensan en esas cosas, pero me encanta hablar de esas cosas. Pienso en cosas que las personas no preguntan. Se llama meditación. ¿Por qué Jesús murió en un madero, en una cruz? Vuelvan a Gálatas 3:3. Dice, maldito el que cuelga de un madero. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió a nosotros al volverse maldición por nosotros. Vaya, ¿alguna vez, mientras vas corriendo o caminando, te has puesto a meditar en el hecho de que Cristo se volvió maldición? Cristo en la cruz se volvió maldición para que la bendición de Abraham viniera sobre mí. Te diré algo, te partirá el corazón. Cristo se volvió maldición. Sabes, cuando tocas las cosas y no prosperan, ya sea que traigas tu salario y se evapore, sabes que no es suficiente nunca. Siempre estás enfermo. Cuando alguien está aparentemente bien y de nuevo otra parte, todo el tiempo, la enfermedad, todo el tiempo está en casa, la falta de armonía y todo eso pelean y ya no pertenecen a ti. Cristo te redimió de la maldición, pero necesitas meditar. Cristo se volvió una maldición. De inmediato tu hombre interno alcanzará tu fe y dirá, por eso la bendición es mía. Amén. Cristo se volvió maldición por nosotros. ¿Ves el amor de Dios? Hola, ¿ves el amor de Dios? Verás, la ley que acabamos de leer ahora que dice, maldito todo el que cuelgue de un madero, ¿cierto? Si él hubiera sido apedreado a muerte, la sangre se derramaría así. Nuestros pecados serían perdonados, pero no seríamos redimidos de la maldición. Para ser redimidos de la maldición, debes estar en el madero. Eso de Dios nos prometió salud, todas esas promesas en el Antiguo Testamento, las bendiciones de Deuteronomio 28 nos pertenecen, sí. Somos redimidos de la maldición. ¿Ven la sabiduría de Dios? No solo su sangre fue derramada, sino que Él murió en la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque todo el que es maldito cuelga de la cruz. Para redimirnos de la maldición. Eres redimido de la maldición. Tal vez digas, bueno, soy un estadounidense viviendo en los Estados Unidos de América y los tiempos son malos.
Sí, pero eres redimido de la maldición, amén. Esa gripa que anda por ahí le está dando a todos en mi trabajo. Pero eres redimido de la maldición, amén. Alabado Dios. Piensa diferente. Deja de pensar mundanamente. Y también, por la gracia de Dios, comienza a ver lo bueno. Todos los días, en lugar de ver lo malo, comienza a ver lo bueno en las personas, en tus seres amados y todos, en lugar de ver lo malo. Y de pronto encontrarás que eres más fuerte en todas las maneras. Tu mente es más limpia, tu sueño es más dulce, tu vida se vuelve más alegre. Amén. ¿Fueron bendecidos? Denle a Jesús la alabanza, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.